Buenos días, estimados miembros del Comité de Educación. Estamos muy agradecidos y complacidos de su participación en este comité. Este es el segundo comité que estamos realizando en el año que inició, pues, realmente inició en el mes de abril. Y bueno, en el día de hoy vamos a conversar sobre las competencias del futuro y las necesidades de la industria de los semiconductores. Yo solamente les quiero dar una breve introducción porque tenemos dos expositores sobre este tema. Estamos pues compartiendo, haciendo como quien dice una aglomeración de conocimientos, tanto de INCAE como de la Universidad Tecnológica de Panamá. Como todos sabemos, la Universidad Tecnológica de Panamá ha estado trabajando fuertemente y es parte del decreto de gabinete que se realizó para formalizar todo el trabajo que debe realizarse, valga la redundancia, en la industria de semiconductores. Y por parte de INCAE tenemos a Ronald Arce, que es quien va a iniciar la discusión. Vamos a iniciar con una presentación del director Ronald Arce y luego, posteriormente, con la doctora Zoila Castillo de la Universidad de Panamá. Les voy a dar la introducción primeramente de nuestro primer expositor para darle las palabras, quien él va a hablar un poco sobre, digamos, por qué este tema vino a ser tan relevante y cómo está INCAE un poco contribuyendo o las necesidades, cómo se plantean hacia futuro y posteriormente la doctora Zoila nos va a expandir más sobre lo que ha ocurrido, o sea, los antecedentes y lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Entonces, Ronald Arce es director ejecutivo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, que le decimos CLACS, de INCAE Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral y previamente se desempeñó como investigador también del CLACS, coordinando proyectos de investigación en diferentes países de América Latina. Trabaja en diversos temas relacionados con la competitividad de la región centroamericana, tales como comercio internacional, inversión extranjera directa, integración regional, y durante los últimos años ha colaborado en proyectos relacionados con un enfoque que combina los temas económicos y sostenibilidad ambiental como acciones ante el cambio climático. Él es máster en Economía para la Universidad de Costa Rica y ha recibido formación sobre estrategias de desarrollo y comercio internacional en diferentes países como Israel, Corea del Sur, España y China. Ha sido consultor y colaborado con diversos equipos de trabajo en consultorías para organismos internacionales y nacionales. Así que les presento a Ronald. Una vez que terminen las dos exposiciones, vamos a abrir a preguntas y respuestas. Así que me gustaría para que vayan pensando en eso. Bienvenido, Ronald, y el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. El día de hoy, pues, lo que tenemos para ustedes no sé qué hice, es una presentación enfocada, nada más me avisan que la pueden leer, eh, en el desarrollo del talento para enfrentar los desafíos globales. Vamos a partir de un enfoque macro para tratar de ir aproximándonos a qué es lo que deberíamos de hacer, digamos, para promover la industria de semiconductores en Panamá. La agenda de hoy es enfocada, o digamos, mi presentación en tres grandes temas. El CHIPS Act, pero no verlo como un fenómeno aislado, sino como parte de un contexto geopolítico. ¿Cómo podemos aprovechar ese contexto tomando en cuenta los cambios que estamos viendo tanto en la parte de educación como en la demanda laboral? ¿Y cómo INCAE puede contribuir, digamos, o cómo estamos tratando de contribuir nosotros a ese fortalecimiento de las capacidades, tanto en Panamá como en el resto de la región? Y tal vez para iniciar, hay que tener muy claro que estamos en un contexto muy volátil, geopolítico y comercial. Venimos de años donde la globalización era como algo que todos tomábamos por sentado y de repente después de la crisis del 2009 y todavía más con la pandemia, la globalización fue puesta en duda
y ya no se ve como la gran solución a los problemas, sino que hay conflictos entre países, conflictos comerciales, y además de eso hay conflictos políticos. Ha habido un aumento en la confrontación política que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿verdad? Hacia una mayor fragmentación del comercio, pero sin aumento de conflictividad política, o podría llevarnos a un aumento de la separación de las cadenas de valor y además a una mayor confrontación política, algo que sería un escenario muy parecido a los previos a la Primera Guerra Mundial, que es ese eje superior que llamamos neoimperialismo. Y dentro de esta fragmentación comercial, digamos, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China desde el 2017. No es algo reciente, ya tiene sus años, pero además la invasión de Rusia a Ucrania también es un ejemplo de cómo se aplicaron sanciones comerciales y sanciones, digamos, económicas, y nuevamente se fragmenta la economía y las grandes cadenas de valor, ¿verdad? Tenemos el desvío de las rutas marítimas del Mar Rojo por los problemas políticos, ¿verdad? En Panamá lo vivimos hace unos meses con el tema más ambiental, el tema del agua. Y entonces todas estas presiones, tanto políticas como comerciales, están haciendo que las grandes cadenas globales de valor que teníamos visualizadas como muy funcionales y muy operativas, estén siendo evaluadas por consideraciones de riesgos que tal vez antes no estaban siendo suficientemente valoradas. Y eso es lo que está impulsando, pues, estos cambios que observamos. Nosotros en América Latina veíamos esto como una gran oportunidad, y es lo que llamamos el nearshoring, ¿verdad? Pero algo que ha estado pasando es que no solo es nearshoring, porque no solo es estar cerca de los grandes mercados, es el tema del friendshoring. Y el friendshoring es no solo estar con la relación con cercana, sino que tengamos entornos políticos favorables a los mercados. Y en ese sentido, América Latina ha tenido un poco más de ambigüedad, ¿verdad? Algunos países incluso no se han, digamos, no se consideran tan amigos, en este caso de Estados Unidos, que es el mayor impulsor de este tipo de políticas, ¿verdad? Y entonces otras economías asiáticas como Vietnam o Camboya o Malasia han generado esa cercanía geopolítica con Estados Unidos y han sido beneficiadas del desacople de la cadena de valor desde China, ¿verdad? Y China está haciendo algo similar. No solo tenemos que ver eso desde una perspectiva, digamos, de Estados Unidos, sino también con una perspectiva de lo que está pasando en China, y China está buscando sus aliados y sus propios, digamos, mover sus propias influencias dentro de los diferentes países. Entonces, ¿qué podría suceder? Pues bueno, un comercio fragmentado es sumamente doloroso para la economía global, porque lógicamente perdemos las eficiencias que teníamos. Las producciones se estaba enfocando tal vez de una manera muy eficiente en costos, pero al fragmentarse se pierden esas ventajas. Mientras que la diversificación, o sea, no necesariamente salir de los principales mercados productores, sino diversificar el riesgo, diversificar plantas, pues tendría un impacto económico menor. Y en ese contexto es donde surge el CHIPS Act. La pandemia puso de reflejo lo importante que eran los semiconductores y la dependencia de Estados Unidos de las industrias, digamos, sobre todo en China, y eso hace, bueno, hay un tema de seguridad también que comienza a ser muy relevante,
porque se depende de la producción, digamos, desde un país rival, no solo política, sino económicamente. Y Estados Unidos además siente que está quedando rezagado en desarrollar ciertas tecnologías. Entonces eso es, digamos, un elemento que también se considera como una estrategia de política de promoción del desarrollo de su propia industria tecnológica. El CHIPS Act, en términos generales, pues lo que ofrece son incentivos para la instalación de las plantas, sobre todo en Estados Unidos. Algunos países de América Latina hemos sido llamados a ser sujetos de ciertos beneficios, pero debemos ver que, o sea, la legislación como tal está pensada para Estados Unidos. Nosotros pues nos hemos estado beneficiando desde, digamos, desde la extensión de esa legislación. Y en el caso específico, pues realmente Costa Rica y Panamá son los dos países que más cercanía han logrado obtener para la industria de semiconductores. México es otro jugador importante, ¿verdad? Pero jugadores como Brasil, que podrían tener mucho potencial, no han tomado una decisión de liderazgo. Entonces, en ese contexto global también nos enfrentamos a un contexto de cambios en el capital humano y en la forma de que trabajamos. Todos sabemos cómo está cambiando la tecnología. Hay muchísimas nuevas tecnologías que requieren nuevas competencias por parte de los trabajadores. Y no podemos pensar en desarrollar los trabajadores o el capital humano pensando en lo que está sucediendo hoy o lo que sucedió ayer, sino cómo ese capital humano tiene que irse evolucionando y tener la capacidad de aprender, porque eso es la clave que vamos a tener en los próximos años. Una transformación rápida de la economía, tanto por materia tecnológica, pero también por temas ambientales. La transformación que tenemos que hacer y que estamos comprometidos, la mayoría de los países, por acuerdos internacionales de hacer en temas de sostenibilidad es bastante importante. En ese sentido, tenemos que ver y preparar capital humano que tenga esa capacidad de cambio constante. También que sea analítico y creativo. Entonces ahí entramos a veces como en esa dicotomía que tenemos cuando tratamos de formar personas muy analíticas, a veces les quitamos un poco la creatividad y los hacemos, digamos, pensar de formas muy estructuradas, y mientras que hay que combinar esas habilidades. Lógicamente, todos tenemos que estar adaptados a un lenguaje más tecnológico, ¿verdad? Hay que ser ágiles, hay que desarrollar esas competencias de agilidad, de resiliencia, de flexibilidad. ¿Por qué? Porque el cambio es constante y acelerado, y eso también se va a reflejar en los trabajadores. Entonces tienen que estar o tenemos que estar constantemente adaptándonos a ese cambio. Hay habilidades que no son solo las técnicas y competencias técnicas, sino esas habilidades para liderar equipos, para liderar grupos de trabajo, que además cambian y son constantes, y el pensamiento sistémico como parte importante, ya no pensar de manera lineal, sino pensar en las interacciones entre diferentes variables. ¿Qué implica esto para los trabajadores? Bueno, aprendizaje continuo. Todos tenemos que seguir aprendiendo, todos tenemos que seguir estando constantemente en contacto con las cosas nuevas que están sucediendo. Tenemos que ser adaptables a esos cambios, porque los cambios son rápidos, constantes. Entonces no podemos pensar que lo que hacemos hoy es lo que vamos a hacer pasado mañana. Y además tenemos que tener una mentalidad de crecimiento. Entonces, si bien las competencias técnicas, las competencias duras son importantes en términos de desarrollo de capacidades hacia el futuro,
necesitamos que las personas tengan esa ambición y esa constancia de estar autoformándose, de estar buscando nuevos conocimientos, porque si no, rápidamente quedamos desactualizados. Desde INCAE, ¿qué es lo que nosotros, digamos, creemos que podemos aportar en ese sentido? Y nosotros tenemos dos grandes áreas, ¿verdad? Un área es la parte formativa, la parte de educación como tal, y tenemos los centros de impacto, que son centros que lo que hacen es promover la aplicación del conocimiento en beneficio de la sociedad. En el tema de educación, pues tenemos los programas de grado, los programas a la medida y los programas ejecutivos cortos. Tal vez en los programas de grado tenemos algunos que pueden ser interesantes en términos de capital humano para la industria de semiconductores. Tenemos un programa de maestría en analítica, innovación y tecnología, que es el residencial acá en Costa Rica, pero también tenemos un programa que se va a lanzar el próximo año en Supply Chain, que va a ser en Panamá. Digamos, es un programa más ejecutivo, entonces no va a requerir, digamos, tiempo completo, y que va a favorecer este, no, no solo las competencias técnicas de supply chain, sino las competencias gerenciales para el supply chain. Entonces es sobre todo destinado a crear las habilidades en los técnicos para que puedan analizar y desarrollar estrategias y tomar decisiones de acuerdo a los cambios que está sucediendo en el entorno. Eso es bien importante porque si bien a nivel operativo se puede hacer muchas cosas, también hay que estar en constante evolución, y eso es lo que nosotros buscamos con esta maestría, que las decisiones, que las estrategias, que las personas que salen de este programa tengan esas capacidades de desarrollar nuevas estrategias, de estar mirando hacia adelante, hacia los cambios que son necesarios. Y además también con unas competencias, digamos, para liderar equipos, para gestionar recursos y perspectivas que no sean solo desde la puerta de la oficina para adentro, sino con una perspectiva de qué es lo que está pasando en el entorno y cómo incorporar esos conocimientos del entorno a nuestras decisiones empresariales. Entonces, es el programa. Este programa, como les digo, está bajo revisión, pero se va a lanzar el próximo año en el Centro Ejecutivo de Panamá, y va a ser un programa pues enfocado en manejar este tipo de información, con también, o, lógicamente, temas de tecnología y métodos analíticos modernos, pero enfocados sobre todo en temas de gerencia. Y estos, en la industria de semiconductores, pues todos sabemos que hay una compleja cadena de suministros, ¿verdad? No es que llega el semiconductor y nada más se pone, ¿verdad? Si fuera así de fácil, no tendría tanto valor. Son miles de pasos previos, y hay que manejar esas relaciones. Eh, Mitigación de riesgos y resiliencias es clave para la industria de semiconductores, porque ya lo vimos durante la pandemia, riesgos que tal vez no estaban tan visibles. Nadie pensaba que las cadenas se iban a interrumpir súbitamente, y no había resiliencia para resistirla como se quería, ¿verdad? Ver cómo asignar los recursos de manera eficiente. La automatización nos va a llevar a hacer grandes cambios, y necesitamos estar atentos a cómo podemos aprovecharla, cómo podemos aprovechar el talento humano que hay y que puede estar siendo desplazado. Y esos son elementos pues con el perfil de la maestría que nosotros estamos desarrollando, uno esperaría que tengan esas capacidades. Además, pues ya como parte de la metodología, digamos, de casos, pues eso incentiva muchísimo el pensamiento analítico y el tomar decisiones con incertidumbre, el uso de herramientas y tecnología,
la gestión del cambio, y nosotros pues en todos los programas incorporamos algunos elementos de sostenibilidad porque es algo indispensable en el día de hoy. Y por parte de los centros de impacto podemos contribuir desde un proceso de facilitación del desarrollo de estrategias tanto para la industria de semiconductores como para la atracción de inversión extranjera directa y otros temas relacionados, ¿verdad? En la definición, pues al final somos escuela de negocios de los planes de acción, ¿verdad? O sea, nosotros claramente no vamos a contribuir en el desarrollo de ingenieros, no tenemos esas capacidades actualmente, pero sí podemos contribuir con la generación y el acompañamiento de la parte más estratégica para la industria, con monitoreo, con definición de KPIs, para hacer que realmente esas estrategias se cumplan, ¿verdad? Y para eso ocupamos tener ejecución. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que desarrollamos estrategia para todo, pero nunca los planes de acción ni los planes de seguimiento. Entonces, eso es importante que haya que pensarlo, y nosotros pues nos ponemos a disposición de las autoridades o de la industria para acompañar en esos procesos, ¿verdad? Lógicamente también ya a un nivel más, digamos, más administrativo, la gestión de procesos eficientes. Aquí cuando le estaba haciendo la presentación puse burocracia, pero después borré para no ofender, pero cómo hacer que los procesos administrativos que son necesarios tanto para desde instalar una empresa, para la importación de materias primas que van a ser necesarias para la llegada, pues cómo podemos hacerlos más eficientes. Nosotros hemos tenido una experiencia reciente en Guatemala, Honduras y El Salvador con un método, digamos, nuevo, y nuevo entre comillas, ¿verdad? Aplicado en el sector público, que dio muy buenos resultados. Entonces creemos que eso se puede incorporar dentro de la discusión. Programas de emprendimiento tecnológico, lógicamente en Panamá hay muchísimo tema de emprendimiento y nosotros pues con gusto podemos apoyar, ¿verdad? Y también un tema que a veces olvidamos y que dejamos de lado, y es el tema de género, cómo podemos incorporar el tema de género dentro de este contexto de industria tecnológica. Hasta aquí, porque yo creo que ya más bien me pasé un par de minutos, pero bueno, muchísimas gracias, y después cualquier cosa podemos continuar con preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Ronald, por la exposición. Como pueden ver, Ella se puso en mute. perdón, ¿me oyeron? ¿No, se oyó algo o nada? Aló, bueno. eh, Básicamente lo que yo quería en este momento, pues, es seguir con la presentación. Tenemos entonces a la doctora Zoila Castillo. Ella trabaja en la Universidad Tecnológica de Panamá. Ella es profesora, investigadora, consultora en modelos estocaicos para optimización de cadenas de suministro y logística. Ella ha participado activamente en el desarrollo de lo que se ha avanzado en el área desde la conformación del decreto en el área de la Universidad Tecnológica. Ha sido directora nacional de investigación y directora nacional de transferencia de conocimiento de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ha liderado y coordinado diversos proyectos de investigación a nivel Iberoamérica y se le reconoció como una de las 24 pioneras de las ciencias en Panamá. Así que tiene diversas publicaciones científicas y posee un doctorado en Ingeniería Industrial de Iowa State University, es Fulbright Alumni y miembro de asociaciones científicas internacionales ocupando posiciones directivas. Entonces, bueno, bienvenida, doctora. La doctora nos va a hablar sobre las competencias del futuro y las necesidades de la industria de semiconductores. Así que bienvenida, doctora, y recuerden que luego vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias, Eida. Gracias, Ronald, por el marco que has hecho sobre las competencias del futuro y cómo podemos aplicar estas competencias a la industria de semiconductores.
La Universidad Tecnológica de Panamá hace 2 años está trabajando con ver la factibilidad de establecer la industria de semiconductores en Panamá. Se ha realizado un trabajo bien arduo hasta ver hoy un decreto ejecutivo donde se señala que se debe establecer una estrategia y que hay una comisión en la cual AmCham es parte fundamental de esta comisión. También ya se creó, como voy a explicar más adelante, el Centro de Tecnologías Avanzadas en Semiconductores. Bien, los semiconductores están en todas partes. Voy a hacer una pequeña introducción de qué son los semiconductores por si acaso alguno de los participantes del webinar no está familiarizado. De hecho, cuando empezamos hace 2 años, yo sabía 0 sobre semiconductores. Así que los semiconductores están en todas partes, en las telecomunicaciones, en la informática, en el consumo, en la salud, en la energía inteligente, en todos los lugares. Ustedes en el transporte, todos los dispositivos hoy en día pues tienen semiconductores. Okay. ¿Y qué es un semiconductor? Bueno, un semiconductor es un material que tiene mayor conductividad eléctrica que un aislante, pero no es un conductor. Sin embargo, suele referirse a un circuito integrado o a un chip informático. O sea, se le llama semiconductor a un chip. El silicio es el material más común y es el principal componente de los chips para computadoras. ¿Por qué son importantes? Porque son la base de la tecnología moderna. Sin ellos no funcionaría ninguno de los dispositivos conectados en el planeta y son los productos más complejos que se fabrican en el mundo. Están compuestos por miles de millones de interruptores microscópicos llamados transistores, los cuales les permiten funcionar. Bien, ¿cuáles son los eslabones de la cadena productiva de un semiconductor? Está la parte de diseño, está la parte de fabricación, que se le llama también front-end, y está la parte de ensamblaje. Para Panamá, de acuerdo a lo que se ha establecido por Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y México, se han escogido países para establecer la industria de ensamblaje, o sea, el back-end, y que tiene todo el sentido para Panamá, porque luego de esa etapa viene todo lo que es logística y distribución. Entonces, allí cobra importancia la posición geográfica de Panamá y todo el conocimiento que se ha desarrollado alrededor de esta industria de logística y distribución. ¿Cuáles son los modelos de negocios? Los modelos de negocios son el Integrated Device Manufacturers, o sea, aquellas empresas que hacen los 3 pasos, los 3 eslabones de esta cadena productiva. Están los fabless, que son empresas que solamente se dedican a diseño. Están las foundry, que son las empresas que se dedican a fabricación de las obleas, y eso no lo va a hacer Panamá porque son industrias de miles de millones de dólares de inversión adicional. Cada cierto tiempo hay que estarlas renovando porque la tecnología cambió. Y están las OSAT o lo que es el back-end, que es la parte de ensamblaje, de prueba o testing y de packaging. Esta cadena, de acuerdo a cada uno de sus eslabones, tiene diferentes retornos de inversión. En cuanto a la parte de diseño, es la que más retorno tiene, pero es menos intensivo en mano de obra. El que sigue es la parte de fabricación, que ya dijimos que no lo vamos a hacer en Panamá. Y luego la parte del back-end, Assembly, Testing and Packaging, que los retornos son menores, sin embargo, son más intensivos en mano de obra. Y sin embargo, a pesar de que tiene un menor margen de ingreso, su mercado es de 30.000 millones de dólares y en el 2021, y se espera que sea 44.000 millones para el 2030. O sea que
también es un mercado atractivo. Y este es el crecimiento del mercado de semiconductores en abril del 2024, publicado el 6 de junio de este año, donde el crecimiento ahora mismo es de 15.8 y se espera que sea 16% al final del año. Esto es debido a el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o machine learning. Una cadena más, la cadena de suministro o de valor de los semiconductores ampliada, involucra no solamente estas tres etapas, involucra también todos aquellos software para chip, todo lo que es IP blocks, equipos, materiales, que es el upstream de la cadena de suministro, y luego entonces todo lo que es el downstream, que tiene que ver con los Printed Circuit Board o PCB y todo lo que tiene que ver con la logística y la distribución de todos estos productos para ser ensamblados en algún equipo móvil, automóviles, para entonces que llegue al consumidor último. Bien, va a haber un gap de mano de obra. De hecho, ya hay un gap de mano de obra en Estados Unidos, en Europa. El gap en Estados Unidos, ellos ya lo han cuantificado para el 2030 en 1.4 millones de trabajos que no van a ser llenados. De estos, 1 millón son en Computer Science. Y estos son en Computer Science, en ingeniería, a nivel de técnico también. ¿Cuál es la mano de obra que se emplea en semiconductores? Hay de todo. Hay desde administración, en finanzas, matemáticas, ciencias físicas, sociales de la vida, aspectos legales, aún de salud para las empresas, ventas, pero más de la mitad de los trabajos en estas industrias se refieren a producción y lo que es ingeniería. O sea, a trabajos de ingeniería son aquellos trabajos que ocupan más del 50% de la fuerza laboral de esta industria. ¿Y cuáles son las habilidades? Ya Ronald nos las había dicho, y este año las habilidades en Machine Learning y en inteligencia artificial se pasaron a lo que era arquitecturas de sistemas complejos. Entonces, nosotros tenemos todas estas cosas que nos dicen que nosotros tenemos que ir preparando nuestros recursos de primaria, secundaria, niños, para este mercado donde se van a requerir estas habilidades. Bien, en ensamblaje, prueba y encapsulado. Se requieren manejo de equipos de prueba y diagnóstico, circuitos integrados, materiales, encapsulado, manufactura avanzada, cybersecurity, inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, reliability, diseño de testing y packaging. Pero adicional, se requieren las competencias transversales que nos hablaba Ronald. O sea, todo lo que es pensamiento analítico y crítico, innovación y creatividad, capacitación continua, colaboración interdisciplinaria y lo que decía Ronald, que muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en la parte técnica, olvidamos estas otras competencias. Nosotros hicimos un estudio de cuáles eran las carreras relacionadas con la industria de semiconductores en las universidades de Panamá para determinar si nosotros teníamos capacidad para poder enfrentar esta industria. Y Costa Rica hizo un estudio similar y nosotros lo que hicimos fue tomar las mismas carreras que ellos tenían para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas y ver cómo estábamos con respecto a Costa Rica. Y también estamos haciendo un estudio cómo estamos con respecto a Arizona State University en nuestras carreras. Encontramos pues que existen 36 programas de licenciatura en estas carreras, 11 de técnico, 10 maestrías, 4 posgrados y un doctorado en estas carreras relacionadas con la industria de semiconductores. Solo la Universidad Tecnológica de Panamá gradúa 5.000 profesionales por año.
Entonces, de estos 5.000 profesionales por año, 2.163 son carreras directamente relacionadas con esta industria. En las universidades privadas hay alrededor de 480 profesionales que se gradúan cada año en estas carreras. En la Universidad de Panamá, 117 y en la UNACHI, 42. O sea que hay una masa crítica de gente que con poca capacitación se puede capacitar, valga la redundancia, para que ellos estén preparados para esta industria. A nivel de técnico, la UTP pues graduó en el 2022 463 técnicos directamente relacionados con esto y las universidades privadas 36. En cuanto a licenciatura, pues fueron 1.626 en la UTP, 400 en las universidades privadas, 97 en la Universidad de Panamá y 42 en la UNACHI. A nivel de maestría, las universidades privadas gradúan más profesionales que las universidades, la UTP, pero no más que las universidades públicas juntas. O sea, a nivel de universidades públicas juntas, la UP y la UTP gradúan 47 profesionales y las universidades privadas 37. Sin embargo, pues ellos tienen programas relacionados directamente con esta industria, más programas. Bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estrategias estamos usando? Estamos fortaleciendo la educación, estamos fomentando la innovación, estamos trabajando en todo lo que es regulación y normalización y estamos colaborando con la industria. De hecho, por eso estamos aquí, porque nosotros dentro de la comisión Stancham, dentro del Centro de Tecnología Avanzada está la empresa privada y nosotros sabemos que este esfuerzo no se va a lograr solamente con un sector, tiene que ser todo colaborando para lograr las metas. Ya Senacid lanzó esta convocatoria para formar capacidades en semiconductores. El Centro de Tecnologías Avanzadas de Semiconductores se aprobó ya como una IP donde consta de 7 laboratorios que van a estar desarrollando capacitación, van a ser laboratorios para capacitación y también para investigación y también para apoyar a las startups, o sea, cuando ellos requieran prototipados. Ya la formación ha comenzado. Nosotros el año pasado enviamos 4 profesores al Centro de Tecnologías de Integración, Chip Integration Technology Center de Holanda. Y esta foto que aparece allí con la bandera panameña aparece en la página web de este centro allá en Holanda y ellos la muestran a muchas otras países y organizaciones como un ejemplo del trabajo que ellos están haciendo. Vamos a realizar en julio 2 bootcamp para lo que es diseño de semiconductores, porque nosotros, a pesar de que Estados Unidos dijo Assembly, Testing and Packaging, nosotros hemos encontrado una gran capacidad de habilidades y de formación en diseño de no solo de semiconductores, sino diseño de packaging, diseño de testing, y ya tenemos alianzas con Synopsys, que es una de las empresas, y va a aparecer esa propaganda en la página web de esta empresa para el bootcamp que vamos a tener en julio. Y bueno, necesitamos construir el ecosistema de semiconductores donde todos tenemos que trabajar en conjunto para lograr la meta. Estamos trabajando también colaborativamente con Costa Rica, con el TEC, con la UCR, con la Universidad Fidelitas, con las empresas Born, con las empresas Corvo de semiconductores para hacer proyectos en conjunto. Trabajamos también con Arizona State University y con Purdue University. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Zoila, y muchísimas gracias, Ronald, por las 2 presentaciones. Como pueden ver, este es un preámbulo para iniciar la discusión. Yo quería iniciar porque me gustaría un poquito aprovechar el conocimiento y la experiencia que tienen ambos. Y siendo Zoila de Panamá y Ronald de Costa Rica, que son dos países en los cuales está metido pues el tema de los semiconductores, los cuales fueron escogidos por Estados Unidos. En el caso de Costa Rica,
ya tiene avanzado un poco más el establecimiento porque tiene Intel establecido allá. Yo sé que AmCham hizo un viaje a Costa Rica para conocimientos sobre la industria, pero como en todos lados hay cosas por mejorar, cosas por avanzar y como mencionaba Zoila, hay muchísimo por hacer, no solamente en nuestros dos países, sino a nivel mundial, porque es un tema nuevo, es un tema que está avanzando demasiado rápido y tenemos que ver cómo, digamos, de trabajando juntos, pero separados, que cada uno tiene sus propios intereses, pero cómo podemos, porque yo veo, Costa Rica tiene una industria mucho más desarrollada en esta área porque ha tenido ya en compañías importantes establecidas hace mucho tiempo, pero por otro lado, yo veo Panamá es el lugar logístico de supply chain que también tenemos un desarrollo grandísimo de muchísimos años por nuestra posición geográfica y por todo lo que ya todos sabemos. Entonces, la pregunta que yo le hago a ambos es que cómo ven o sea, qué fortalezas, qué debilidades tiene cada uno, qué retos, cómo nos podemos complementar digamos, teóricamente hablando, ¿no? Como un ideal. ¿Qué podrían comentar ambos sobre eso? Sí, quería comentarte, Ida, excelente tu introducción. Definitivamente nos complementamos. El Estados Unidos escogió 7 países, 4 de Asia y 3 de América Latina para establecer esta industria. De los 7 países, el único que no tiene industria es Panamá. Entonces, nos toca a nosotros aprender porque nuestra área de manufactura no es fuerte. Pero ya desde hace unos años se estableció una política industrial aquí en Panamá, donde nosotros queremos movernos hacia la parte de un poco más, incrementar un poco más la parte de manufacturas. Costa Rica tiene esta fortaleza en manufactura, de hecho su ingeniería industrial es más enfocada a producción. Entonces nosotros ya empezamos un programa de colaboración con las universidades de Costa Rica. La otra semana están llegando 2 estudiantes de Costa Rica porque en Costa Rica les interesa muchísimo la parte de cadena de suministro. Entonces nosotros los vamos a ayudar a ellos a mejorar sus capacidades y habilidades en la parte de cadenas de suministro y adicional estamos preparando 4 estudiantes para ir allá a Costa Rica a trabajar en la parte de circuitos integrados, en microelectrónica, diseño. Entonces, ya de por sí estamos colaborando con Costa Rica y adicional también estamos colaborando con algunas de las empresas de allá de Costa Rica en la parte de investigación en materiales. Sí, algo bien importante que Zoila nos comenta es esas complementariedades. Yo creo que la industria de semiconductores es tan grande, ella presentaba los números, estamos hablando de miles de millones de dólares, que los dos países juntos probablemente tendríamos más atractivo para el establecimiento que de forma aislada porque tenemos ventajas diferentes. Y lo que es debilidad para Costa Rica, que es la parte de cadena de suministros, toda la parte logística, es la fortaleza de Panamá y viceversa. Entonces es como tener las patas de la silla bien montadas, ¿verdad? Ahora bien, el gran desafío no es a nivel, tal vez, o sea, creo que todos lo vemos como algo muy claro. El gran desafío es la coordinación política a alto nivel, porque ahí vamos a tener que incentivar los espacios en donde nos veamos como unidos y no necesariamente como competidores. O sea, ver cómo construir esos lazos que faciliten, bueno, si en Costa Rica se está manufacturando, cómo salir por Panamá, cómo complementar esa movilidad del recurso. Bueno, si en Panamá se están graduando las personas con las capacidades para
logística y supply chain, y Costa Rica los de manufactura, cómo los trabajadores se pueden movilizar fácilmente entre ambos países para que los recursos, digamos, fluyan mejor, ¿verdad? O si hay estudiantes en Panamá que están interesados en manufactura y no quieren, y digamos, y tal vez no hay tanto mercado demandando actualmente, bueno, ¿cómo pueden venirse a trabajar a Costa Rica? Entonces, ese tipo de integración hay que profundizarla. Yo creo que puede ser viable, pero es algo que hay que trabajar y que hay que desarrollar y ver. Creo que desde el punto de vista tanto educativo ya se está haciendo, desde el punto de vista empresarial están bien integrados, o sea, la integración privada es bastante, pero nos faltan esos detalles más de alto nivel, digamos, que faciliten aún profundizar esa integración. Y desde AmCham, tanto Costa Rica como Panamá, pues deberíamos de generar esos espacios para convencer a las autoridades de que es una ruta viable a seguir. Y claramente Excelente. habrá que tener sus manejos políticos en esos temas, pero hay que buscar los mecanismos adecuados para profundizar. Sí, Excelente, aquí excelente. tenemos, perdón, alguien comentó, déjeme buscarlo. Gracias por la información. ¿Se ha identificado alguna capacidad técnica inmediata que no tenga Panamá y que en este momento sea requerido para esta industria? Esta es la pregunta. Sí, sí, totalmente. Precisamente en eso estamos trabajando y por eso es la convocatoria de Senacid y por eso son los bootcamp que estamos haciendo y por eso es los estudiantes que estamos enviando que vamos a enviar a Arizona State University y los programas que estamos tratando de coordinar con las universidades y las empresas de Costa Rica. Para nosotros, o sea, Costa Rica, yo decía a las personas, o sea, nos estamos poniendo el cinturón de seguridad y nos dicen ya estamos aterrizando, o sea, estamos tan cerca que para nosotros es sumamente fácil tomar 2 buses nuestros y colocar a más de 100 estudiantes y que vayan y visiten las empresas en Costa Rica y tengan capacitación con las universidades de Costa Rica. Y en eso estamos trabajando, en generar este tipo de movilidad y de programas que nos ayuden a estas capacitaciones técnicas que se requieren inmediatamente. Sí, yo también para complementar, no sé si saben, pero hay un centro de tecnología avanzada de semiconductores en la UTP, que es parte de lo que también se ha avanzado, y también parte de la estrategia que nos presentaron en la reunión pasada que hubo de AmCham, el foro que participó UTP también, era de desarrollar, fortalecer y atraer talento humano especializado. O sea, ese es el gran reto, yo creo, ese es el gran reto y fortalecer los lazos globales. Entonces, yo creo que por eso también estamos aquí, la UTP, y está también INCAE, porque definitivamente creo que igualmente que aquí está Georgia Tech, o sea, tenemos muchas cosas locales y también internacionales que tenemos que apalancarnos y para movernos rápido, porque lo que está sucediendo es una gran oportunidad, pero digamos que en el caso de Panamá, a pesar de que tenemos todas estas carreras que, como menciona Zoila, están muy, o sea, no somos expertos en semiconductores, o sea, entonces sí o sea, no, tenemos que establecer esa estrategia, así lo veo yo, aterrizada y con pasos de medición, tú sabes, un poquito, avanzar un poco más rápido, pues, o sea, o estructurarnos para que todas esas buenas deseos y buenas acciones que se han hecho se transformen en un plan estructurado. No sé si Ronald quiere mencionar algo sobre eso, si alguien más quiere aportar. No, yo creo que algo que es bien importante es ese acercamiento con la industria, porque a veces desde la academia pensamos que lo sabemos todo, ¿verdad? Y el conocimiento práctico y sobre todo digamos, en áreas de ingeniería y administración, se llega hasta que el muchacho llega a trabajar, ¿verdad?
y entonces se encuentra un mundo que es diferente tal vez a lo que estudió en una computadora o en un libro. Entonces, el acercamiento con la industria puede ser esas herramientas o ese sistema que permita aprender haciendo. Creo que es muy importante, digamos, ver cómo incorporar a pasantías en la industria para generar ese entorno, digamos, de personal más, con destrezas más aplicadas a lo que se requiere, ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, Ronald, la parte de que la academia es una parte del eslabón en ese conocimiento y la parte del sector, digamos, doliente o el sector productivo o la industria, en este caso, de semiconductores, que de hecho no existe. O sea, en el caso de Panamá es un gran reto. Y quería mencionar algo, que eso es un tema que sale siempre como uno de nuestros grandes, vamos a decirlo de manera bonita, áreas por mejorar en Panamá. Es que es el alineamiento que se requiere del currículum académico y el intercambio de conocimiento con los líderes de la industria para preparar estudiantes con la realidad del mercado laboral, en las nuevas tecnologías, tanto vocacional como la parte del on-the-job training, que es básicamente la parte de las pasantías o las partes Entonces, yo creo que eso es muy importante de que se debe incorporar a esta nueva industria, para el caso de Panamá, que tenemos digamos que tengamos mucha base, mucha raíz, pero que todavía hay por hacer, bueno, hay que hacer montones. Yo quería, bueno, de hecho, lo primero que tenemos que hacer como mencionabas la semana pasada, era qué va primero, el huevo o la gallina, porque vas a preparar para qué si todavía no tienes al cliente. Pero tienes que preparar porque el cliente va a venir, porque hay un mercado gigantesco. Si estás preparando, me explico. Entonces, eso son parte de esa estrategia que se debe definir o terminar de aterrizar con planes concretos. Tengo varias personas que están preguntando o están queriendo mayor información. David Natera, bueno, David, estás aquí, él es el que quería presentarlo también, el Vice Chair del Comité de Educación. Él se incorpora también a partir de hoy. La reunión pasada fue que se sometió a votación bueno, David estaba preguntando qué tipo de herramientas de análisis cuantitativo son indispensables conocer para entrar al mundo del supply chain. Esa es una de una pregunta que está saliendo. Y tenemos un par de preguntas más, así que les agradezco cualquiera de los dos. ¿Qué tipo de herramientas de análisis cuantitativo son indispensables conocer para entrar al mundo del supply chain? Zoila, quizás tú puedes complementar. Sí, Ana, en la cadena de suministro todo es incertidumbre. Todo es incertidumbre. Tú nunca sabes si salen los hutíes allá en el Mar Rojo o si un barco se encalló en el canal de Suez, o sea, o que de repente se vinieron dos niños seguidos. Entonces, o sea, y eso solo, o sea, a nivel macro, pero a nivel micro, todo es incertidumbre. Entonces, por eso precisamente mi especialización en procesos estocásticos, o sea, procesos que desarrollan modelos que analizan la incertidumbre, modelos cuantitativos basados en teorías de optimización como algoritmos genéticos, redes neuronales. Entonces, antes estas herramientas no eran tan necesarias porque el mundo no tenía tanta incertidumbre, pero hoy en día se requieren todas estas herramientas, o sea, toda la que es la analítica de datos, o sea, todo esto para poder generar estos modelos, que machine learning, la inteligencia artificial, o sea, todo esto para poder generar estos modelos y crear modelos más predictivos y modelos prescriptivos más óptimos. Entonces, de hecho, un ejemplo que yo le doy a mis estudiantes es que hace unos cuantos años atrás, cuando tú veías los pronósticos del tiempo, tú llevabas paraguas y no llovía. Y
no llevaba paraguas y llovía, pero hoy en día son muy, mucho más precisos. Entonces, esto es debido a la cantidad de información y data que se tiene. Entonces, es muy importante, pues, este tipo de herramientas para poder manejar la incertidumbre de los supply chain. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta que hace Mayra Serrano. ¿Se ha conversado con empresas locales para integrar empresa privada en el desarrollo de estos estudiantes? De hecho, nosotros podemos decir que la calidad de nuestros estudiantes ante las empresas, o sea, la opinión de las empresas acerca de nuestros estudiantes, es uno de los indicadores más altos de nuestra universidad. O sea, sabemos que la UTP o las universidades de Panamá todavía no están en el top ni siquiera de Latinoamérica. O sea, pero en este apartado de aprobación por parte de la empresa privada de nuestros egresados, sí. De hecho, o sea, todas las empresas que están de CASEM, de SEM, que están aquí en Panamá, participan activamente con nosotros, Philips, Dell, Procter & Gamble, todas ellas participan bien activamente con nuestros estudiantes y les dan charlas y les hacen pasantías. O sea, sí, nosotros trabajamos muy colaborativamente con la empresa privada. Ok, yo creo que sí, que es un área que tenemos que seguir haciendo y cada vez más porque eso es lo que nos está, lo que nos está dictando pues todos los informes y todos los reportes y el mismo sector privado nos lo está pidiendo. Ajá. Y la última pregunta es, ¿cuáles son las asignaturas que se deben reforzar a nivel de educación media para que amortigüen la posterior formación a nivel superior? No sé Bueno, si... allí yo quisiera, Ronald, más que, discúlpame, pero como acá me toca a mí recibir los chicos, yo me he encontrado honestamente con muchachos, y esto lo he comentado ya con APD, que con ciertas capacidades que debieron ser adquiridas en kinder, ciertas habilidades que debieron ser adquiridas en kinder. Entonces, o sea, ya a nivel de cuarto año de universidad es muy difícil poder hacer un catch-up de esto. Entonces, sí se debe reforzar, o sea, por supuesto, lo que evalúa PISA, las tres áreas que evalúa PISA, o sea, la parte de lectura y lectura comprensiva, o sea, comprensiva, que yo pueda entender qué es lo que me está diciendo o yo pueda inferir lo que me está diciendo un párrafo. La parte de matemáticas, por supuesto, hay que reforzar la parte de matemáticas y la parte de ciencias, porque eso es lo que te ayuda a tener un pensamiento científico, un pensamiento crítico para poder evaluar cualquier cosa que te están diciendo. Tal vez ahí a mí me gustaría agregar que digamos, eso en la parte tal vez de conocimiento, pero también el sistema, digamos, nuestros sistemas educativos son muy memoristas. Todo es, si usted repite lo que la maestra, el profesor de colegio, lo que sea, dice, está bien, tiene una buena nota en su examen. Ese pensamiento crítico o ese pensamiento creativo no lo fomentamos en la forma de analizar e interpretar la información que se está enseñando. Entonces, nos limita a futuro en temas de innovación o en temas de generación de nuevo conocimiento. Y ahí sí es un desafío todavía más grande porque es un desafío de metodología de enseñanza que tenemos que comenzar a buscar cómo cambiar en la formación básica. Esos problemas de kinder no creo que se solucionen, digamos, dando más materia, ¿verdad? Es cómo interactuar con los niños, cómo los niños comienzan a aprender y expresarse, ¿verdad? Y creo que eso es importante que lo consideremos.
Sí, definitivamente. Yo creo que eso es un gran reto que tenemos en Panamá. No somos los únicos, pero sí estamos bastante mal. Y sí, eso pues no es parte de la conversación de los semiconductores, pero al final sí es parte, porque al final la raíz de los estudiantes, ya sea que vengan aquí o vayan a estudiar afuera o vayan a... la parte inicial del proceso de formación inicia desde muy temprana en sus vidas. Yo creo que no sé si alguna persona quiere comentar algo dentro de la audiencia, si alguien más quiere alguna pregunta que desea hacer, si no, pues le voy a Solamente, pasar. Ajá. Mabel tiene la Mabel del mano CIT, levantada. tengo la mano. Ah, perdón, Mabel, sí. Sí, Mabel del CIT, para los que no me conocen, bueno, soy directora de Relaciones Internacionales de la UTP, pero soy miembro de AmCham hace ya 13 años. Mucho gusto para los que no lo conozco. Yo les quería hacer un comentario, pero en primer lugar, Ronald y Zoila, muchas gracias por las presentaciones que hicieron. Y bueno, a Eida y a David Natera, creo que es los que están en la comisión de AmCham. Mi aporte es solamente un comentario a lo que el señor dijo, Ronald Arce, respecto a la importancia de que no solo es la academia, sino que la práctica del estudiante en las universidades. Quería compartirles que lo que es muy bueno el aporte que dio, y quiero que sepa que es la mística del rector de la UTP. Zoila me lo puede fortalecer esto también, en el sentido de que para él un punto muy importante es la simbiosis de las tres hélices: Estado, empresa y academia, que a veces le ponen en la cuarta hélice como de que es la sociedad civil, pero bueno, el origen siempre se habló de los tres. Entonces, nosotros tenemos en la UTP incluso la Secretaría Nacional de la organización más antigua de prácticas profesionales. Primero, en primer lugar, se dirigía a ingenieros, ya se ha abierto a otras ramas, en la cual nosotros mandamos estudiantes de UTP a hacer prácticas profesionales cortas de 2 meses hasta 1 año máximo. Tenemos capacidad para enviarlos a 85 países en el mundo, pero tiene que haber un componente de reciprocidad. En estos días creo que le presentamos también a AmCham este caso, en la cual por cada empresa de Panamá que reciba a estos estudiantes de estos países, de 85 países del mundo, también se le abre una plaza de estudiantes de UTP hacia el exterior. Así que estamos trabajando con esto fuertemente, y algún día, si Eida me lo facilita la oportunidad, nos den una cortesía de sala para que Carolina Granada y yo les hagamos la presentación de lo que es ya Gracias. Ok, muchas gracias. Claro que sí, conversemos. Muy interesante. Bueno, vamos a cerrar, si no hay más nadie que quiera contribuir o quiera dar un comentario o más preguntas, para darle la palabra entonces a Ronald y a Zoila para cerrar la conversatorio de hoy. Zoila, no sé si querías decir alguna palabra final. Sí, como dije desde un inicio, esto no se puede hacer, trabajar solamente una parte de un sector. Esto tiene que ser un trabajo colaborativo. O sea, el reto es grande, pero nosotros hemos podido sobrellevar retos grandes. Y uno de los ejemplos es que vemos hoy Olimpiadas de Robótica, vemos niños trabajando robótica, o sea, escribiendo algoritmos, escribiendo códigos. Entonces, simplemente lo que tenemos que escalar, o sea, los esfuerzos que se están haciendo, y hay muchísimos esfuerzos que se hacen aquí en el país en diferentes áreas, pero hay que canalizarlos, hay que coordinarlos y potenciarlos, escalarlos, para que no sea solamente un 30% de la población que tiene una educación a nivel de Europa y de países asiáticos de estos bien desarrollados, sino que ese 30% se incremente, para que muchas más jóvenes, muchos más niños tengan la oportunidad de
producir y de ser entes que cambien esta sociedad. Y al gobierno definitivamente tienen que creer que el país, el principal recurso es su capital humano. Nosotros somos una población de 4 millones, no podemos competir con los miles de millones o millones, cientos de millones de Asia, o sea, en cantidad y en costo de mano de obra. Nosotros tenemos que diferenciarnos con mano de obra de calidad, pero no lo podemos hacer como con la educación que tenemos en este momento. Tenemos que hacer énfasis, como decían aquí, a los niveles más bajos para que ese capital humano sea de calidad y entonces poder competir con capital humano de calidad a nivel mundial. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rona. ¿Quieres decir algunas palabras finales? No, nada más que segundo a Zoe la necesidad y además la urgencia de hacer esos ajustes. Si los hubiéramos hecho hace 5 años, ya tendríamos por lo menos unos niños finalizando con primaria con esas características. Si no lo hacemos o pasamos 5 años, pues vamos a perder nuevamente otra generación de niños, ¿verdad? Entonces, hagámoslo rápido de nuestra parte, pues agradecidos por la invitación y siempre a la orden para colaborar en lo que podamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y creo que ha sido algo bien productivo haber conocido un poco más sobre la industria de semiconductores. Es un tema que tenemos una oportunidad grande en Panamá, que son pocos los países, como mencionábamos, escogidos hasta ahora por Estados Unidos y que ya tenemos un acuerdo, tenemos un decreto, tenemos acciones concretas que estamos trabajando, hemos trabajado con Costa Rica, tenemos y que la parte de educación es el pilar medular para que esto funcione. Así que yo creo que es importante lo que se está haciendo y es importante seguir encaminándolo por el lado correcto para que realmente vayamos con pasos firmes hacia futuro y aprovechar nuestras fortalezas, mejorar nuestras debilidades y tratar de contribuir para que los desafíos que tenemos por delante los vayamos solventando con un plan estratégico que el factor educativo sea un pilar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias.